Esta puede tener, no sé, 4 metros, 3 metros, y la otra dimensión, su altura, su espesor, no sé, unos 12 centímetros, ¿no? Caso de losas macizas. Entonces, dos de sus dimensiones son mucho, mucho mayores a la tercera dimensión, a su espesor. Entonces, estos elementos tienen un comportamiento, pues, diferente a las traves, porque estas tienen trabajo en sus apoyos, ¿sí? Sus apoyos son estos. Entonces, puede tener trabajo así, dependiendo la relación, largo, ancho, y puede tener trabajo así. O sea, ya no hay flexión solamente en una dirección, hay flexión en dos direcciones, ¿sí? Ahora, estas losas pueden ser losas macizas, losas reticulares, losas de vigueta y bovedilla, losas de tabletas, entonces podemos tener una infinidad de sistemas de piso, ¿verdad? Combinaciones de ellas. Nosotros nos vamos a enfocar a las dos primeras, a las macizas y a las reticulares. ¿De acuerdo? También hay losas, dentro de estas losas reticulares y macizas, hay un sistema que les llaman de losas planas. Bueno, vamos a losas más perimetralmente apoyadas, y losas planas. Esos dos sistemas encontramos dentro de las losas macizas y reticulares. ¿Sí? Dentro de las losas perimetralmente apoyadas encontramos losas con trabajo en una dirección y losas con trabajo en dos direcciones. Sí, las losas con trabajo en una dirección, pues serían losas como demasiado alargadas, ¿no? Delgadas, flacas, donde
donde un extremo queda muy retirado del otro, ¿sí? Y las losas con trabajo en dos direcciones, pues son losas tendiendo a ser cuadradas, ¿no? Entonces, si tenemos una relación A1 entre A2 menor a 0.5, eso es 3 entre 7, menor a 0.5, A1 entre 2 menor a 0.5, entonces es una losa con trabajo en una dirección. Y si A1 entre A2 es mayor o igual a 0.5, es una losa con trabajo en dos direcciones. ¿Qué diferencia hay en una losa con trabajo en uno y en dos direcciones? Pues su diseño es más fácil de la primera, y de la segunda pues es un poquito diferente. ¿De acuerdo? Estas pueden ser losas con trabajo en una dirección, macizas o reticulares. A ver, díganme ustedes, ¿qué tipo de losas han observado en la práctica allá afuera en campo? ¿Qué tipo de losas ven en los edificios? Les pregunto, a ver, Albarrán Padilla. Albarrán Padilla. Sí. Dime qué tipo de losas has observado tú allá afuera que hacen en los edificios. Pues más comúnmente son las macizas, ¿no? Se usaron un tiempo mucho, pero ahora últimamente por cuestión de la madera, se han dejado de usar. Es un buen sistema, pero pues se requiere mucha madera y no domina la losa maciza. Pues la losa cero, ¿no? ¿Eh? ¿No? La losa cero es la que se ve comúnmente por las plazas comerciales y los, digamos, los supermercados. Bueno, la losa cero es un sistema ideal para la estructura metálica, pero pues no siempre son estructuras metálicas, ¿no? Cuando hacemos edificios de acero, pues... ¿De la encasetonada? Encasetonadas, se usan encasetonadas, sí, o reticulares, ¿no? Se llaman encasetonadas o reticulares o nervadas, ¿sí? También no tienen un uso fuerte, así, por la misma cuestión de que necesita cimbra toda la superficie. Entonces, generalmente el constructor trata de optimizar y de eliminar un poquito la cimbra, ¿no? Pero sí se usa también de la misma proporción que la losa maciza. ¿Qué otro sistema? ¿Quién eres tú? La mujer que contestó ahorita. Herrera.
Herrera Sánchez. Permítame tantito. Bueno, entonces, ¿qué otro sistema han observado y que domine? Vigueto y Bovedilla. La Vigueto y Bovedilla ha sustituido a la losa maciza, ¿no? Generalmente, pues se usa Vigueto y Bovedilla. Casi todas las construcciones. Pocas construcciones tienen la losa maciza. ¿De acuerdo? Y la losa acero es exclusiva para edificios de acero, por la forma de conectarla, ¿no? Sí, también se usa en otros sistemas diferentes al sistema de acero, pero pues no es tan común. ¿De acuerdo? ¿Qué otro sistema han observado, aparte de esos 4? Pues son los más comunes. Vienen los prefabricados, esto de tabletas que tienen un vacío en su espesor. Y después otros no tan comunes como la de panel W, ¿no? Entonces, pero los 4 sistemas así importantes son estos que estamos comentando. Losas macizas, losas reticulares y losas acero y losa de Vigueto y Bovedilla. En cuanto a costos, pues yo creo que Vigueto y Bovedilla, losa acero y losa maciza andan más o menos igual. Y un poquito se sale del costo, pues la reticular, ¿no? Se levanta un poquito, como un 25%. Entonces, pero pues tiene su ventaja también, ¿no? De que se salvan clavos más grandes. Y aparte puede transmitir cargas hacia los apoyos cuando no hay una coincidencia de apoyos. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar losas macizas y losas reticulares. ¿De acuerdo? Eso está, a esos 2 sistemas está enfocado el curso de losas. Bueno, la losa tiene 2 funciones. Entonces, las funciones de la losa es transmitir cargas gravitacionales y transmitir cargas de sismo hacia los apoyos. Esta última función es como de las más importantes, ¿no? Sí. Y porque si no sabe transmitir las fuerzas sísmicas hacia los apoyos, hacia los marcos, el sistema o el edificio puede comportarse de manera distorsionada.
¿sí? Por lo tanto, estos dos sistemas son efectivos para transmitir de fuerzas de sismo, ¿sí? Porque son unos diafragmas infinitamente rígidos, cosa que no sucede ni con los acero ni con Vigueta y Bobedilla, ¿verdad? Esos no son tan buenos para transmitir fuerza sísmica. Entonces, losa maciza y losa reticular son diafragmas infinitamente rígidos. Losas macizas y losas reticulares son diafragmas infinitamente rígidos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se flexionan, ¿va? No se flexionan en la dirección perpendicular a su plano. Imagínense esta losa así, de un edificio cualquiera, y que aquí tuviera, ponganle que el edificio tuviera aquí 30 metros, y aquí tuviera 20 metros. Pues si tratan de flexionarla hacia acá, esta no se flexiona. Quiere decir que es un buen diafragma, ¿no? Si tratan de doblarla para acá, no se flexiona. Entonces, es un diafragma. Si no se flexiona, es un diafragma infinitamente rígido. ¿Sí? Y por lo tanto, es efectivo para transmitir para zonas sísmicas. Entonces, si yo voy a hacer un edificio, tengo que pensar en el sistema de pisos, y más si es alto, ¿no? Tengo que seleccionar un buen sistema de piso para que haya una buena transmisión de fuerzas sísmicas. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el sistema de Vigueta y Bobedilla, que estamos diciendo que no es efectivo porque se hace como acordeón, ¿no? Las viguetas se juntan porque las capas de compresión son muy delgadas, y lo mismo sucede con la losa acero. Pues puedo resolver el problema de esos sistemas y pongo una buena capa de compresión. El detalle es que a veces los constructores pues no quieren gastar mucho y siempre andan en sus capas de 4 o 5 centímetros. Y esos 4 o 5 centímetros no son efectivos para formar diafragma. Tengo que pensar en incrementar el espesor o ponerle nervios perpendiculares a las viguetas, que eviten que se hagan como acordeón esos dos sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le vamos a poner losa de vigueta y losa acero no son tan efectivos para formar diafragmas.
se deben considerar espesores de capa de compresión mayores a 8 centímetros. Y si no lo hacen, ¿qué creen que pase? Si ustedes dicen, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que tradicionalmente pues el constructor hace, ¿no? ¿Qué creen que pasa? ¿O qué creen que ha pasado con esos sistemas cuando hay movimientos sísmicos de regular intensidad? Nos Se dijo que separan todos sus elementos. ¿Cómo? Por no tener un recubrimiento correcto, bueno, a mi parecer yo creo que se separan todos los elementos. Y bueno, lo que se ha presentado en este tipo de edificios cuando no forma diafragma es que los pisos se levantan, los recubrimientos se levantan. ¿Sí? Tenemos pisos, toda la loseta, todos los recubrimientos de los edificios que no han tenido un buen diafragma, pues se rompe o se levanta. ¿Sí? Esa es una indicación de que el edificio no trabajó, de que la losa del edificio no trabajó como un diafragma infinitamente rígido. ¿Sí? Y aparte, pues no transmite adecuadamente las fuerzas a los distintos elementos verticales, que puede ser un problema, ¿no? Si no transmite la fuerza de acuerdo a su rigidez, no hay forma, ¿no? ¿Quién obliga a a la fuerza que se vaya hacia determinados elementos que tienen una rigidez importante, ¿no? Le puede tocar a un elemento debilucho debido a que no hay un buen diafragma, una fuerza que no le corresponde, que está fuera de su rigidez. Sí, puede ser de acuerdo a su área tributaria y eso no está permitido. La fuerza la toma la rigidez del elemento, la jala de acuerdo a su rigidez. Entonces, los sistemas de piso no solamente transmiten las cargas vivas y muertas que hay en su superficie, sino que transmiten fuerzas sísmicas cuando se presentan sismos. Y para eso se necesita que formen diafragmas infinitamente rígidos. ¿Entendido? sí. Bueno. Entonces vamos a empezar con las losas macizas, con trabajo en una dirección. Vamos a hacer unos dibujos de los sistemas antes de los diferentes sistemas. Voy a manejar un cuadrito aquí.
Acuérdense que los apoyos pueden ser traves o pueden ser muros. Tenemos esos tres nombres para este tipo de losa: nervada, reticular o losa encasetonada. ¿Sí? El casetón puede ser poliestireno por el peso, puede ser bloc hueco, puede ser bovedilla, ¿sí? ¿De qué otra cosa podemos hacer el casetón? ¿Alguien tiene algún otro material? A ver, Hernández Mexines. Sí. Dime de qué otro material puede ser el casetón. ¿De qué otro material lo puedes hacer? También se puede hacer de concreto, ¿no? No, de concreto, no, pues porque es muy pesado. Bueno, el más común es el de poliestireno, que es el más aligerado, que la mayoría de las veces ocupa más. Aparte de los cuatro materiales que estamos colocando aquí, ¿qué otro se te ocurre? ¿Podría ser de unicel? ¿Cómo? ¿De unicel? El unicel es el poliestireno, mujer. ¿De fibra de vidrio también se podría? ¿De qué? ¿De fibra de vidrio no se podría? De fibra de vidrio es los moldes recuperables. Sí, tú lo pones, pero lo quitas. ¿Quién eres tú? Hernández Maxines. Bueno, me van a dar otros, es una tarea, yo las voy a preguntar al azar la próxima clase. Me van a dar 3 materiales más para hacer casetón. ¿Sí? Hay una infinidad de cosas que se le puede poner a esos casetones, ¿no? ¿Sí? Pero quiero que ustedes le piensen un poquito, más que nada para que se den cuenta que el casetón no tiene ninguna función estructural. ¿De acuerdo?
Lo que se trata es de que sea ligero. ¿Se puede poner casetones de madera? Pero lo tendrías que quitar, ¿no? Sería como recuperable también, ¿no? O sea, se hace el molde y se quita. Puede ser, sí, aunque está difícil porque para sacarlo, ¿no? Necesitas meterle, no sé, un lubricante pues muy efectivo que haga que cuando quites el puntal se zafe. Ese sería el problema nada más. Vamos a ver una losa reticular especial que la contempla el reglamento también, pero yo en lo particular no la uso. Este sistema se usó allá por los años de 1980, tenía un auge tremendo. Todos los arquitectos querían usar este sistema. Pero vino el sismo del 85 y les demostró que no era un sistema adecuado. Y muchos edificios nuevecitos se colapsaron por usar este sistema. Después el reglamento modifica, después de ese sismo, el reglamento modifica las características de los capiteles y de los nervios que debería de haber en zona de columnas, ¿no? Y hay algunas gentes que siguen trabajando este sistema. Hay edificios como el que está ahí en Teopanzolco. Si ustedes los han observado, ese edificio de oficinas, pues tiene este sistema de losas reticulares, losa plana reticular. ¿Ya lo identificaron? ¿Sí lo han visto? Este sistema no lleva traves. Ustedes, si observan las losas por abajo, se ven planitas en toda la superficie. No hay ninguna trave. Entonces, por eso se les llaman losas planas. Y en aquellos años que les cuento, pues los arquitectos estaban fascinados con estos sistemas porque pues hacían entrepisos chaparritos de 240 y luego el otro piso y el otro piso y el otro piso. ¿Sí? Y pues lograban grandes extensiones de área construida sin tanto rollo, ¿no? Sin tanto elemento. Y paraban columnas a 240, a 250 o a 260 y venía el entrepiso.
y venía la losa, no había traves, no había nada. Y se empezaron a abusar, se empezó a abusar del sistema, se empezaron a trabajar claros hasta de 10, 12 metros, pero nunca pensaron que el sistema no era apto para transmisión de fuerzas sísmicas. Y eso lo demostró el sismo. Incluso había unos comentarios que hacía el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que para cuando se quisiera usar este sistema, se debería de hablar con el propietario y que estuviera consciente de las deficiencias, ¿no?, que tenía el sistema. Entonces, esta es una losa reticular, losa plana reticular. ¿Cómo? En zonas donde no hay sismo, porque no son buenas para transmitir sismo. Las contempla el reglamento. Las contempla el reglamento con ciertas modificaciones que se hicieron después del sismo de 1985. Pero si hubo edificios nuevecitos que se tronaron y que nunca se usaron, pues entonces algo tiene el sistema, ¿no? Y yo en una ocasión que vino González Cuevas le pregunté que por qué se seguía, que si se supo que el sistema era deficiente, ¿por qué se seguía contemplando en el reglamento? Y pues él dijo que no se podía limitar ningún sistema, ¿no? Que dependía del estructurista, pues trabajar el sistema o desecharlo, ¿sí? Entonces, pero les digo, yo leí en los comentarios del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que hizo después del sismo de 1985, en las normas de emergencia que surgieron en aquel tiempo, y estaban esos comentarios, que se tenía que hablar con el propietario para decirle de las deficiencias del sistema. Entonces, ese es yo en lo particular desde aquel entonces no lo uso. No uso un sistema sin traves. Lo puedo usar el sistema reticular, pero con traves, no con capiteles. ¿Sí? Y he observado que hay muchos edificios aquí. Por ejemplo, ese que les digo de que pasó, pues nuevo, reciente, tendrá unos 4 o 5 años. Hay otro, el Hospital San Diego. El primer edificio del Hospital San Diego que hicieron también es con losas reticulares, ¿sí? Y con el sismo del 2017, pues sí hizo un desastre con sus acabados, por lo menos, ¿no? Yo no sé en su estructura qué pasaría, pero por lo menos de la calle, pues sí se observó el desastre de los recubrimientos, ¿no? Entonces, no es un buen sistema para zonas sísmicas. Aquí le vamos a poner. No es un buen sistema para transmitir sismo. Y sí lo observan, ¿por qué, verdad? Porque no hay una trave que ligue a las columnas, son puros nervios del mismo espesor de la losa. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos, no hay traves con buen peralte
que transmitan no hay traves de buen peralte que transmitan la fuerza sísmica. No se forman marcos. ¿Sí? No se forman marcos. Entonces, lo recomendable es no usarlo. En 1900, en los sismos de 1985, el sistema mostró mucha deficiencia. ¿De acuerdo? Bueno, si alguien lo quiere usar, pues debe de tomar todas las precauciones necesarias, ¿no? Apegarse estrictamente al reglamento y probar en sus análisis que el sistema se va a comportar bien. ¿Sí? Porque lo sigue contemplando. Yo pensé que lo iba a desaparecer el reglamento, pero no, nunca lo desapareció. Nada más mejoró las dimensiones de los capiteles, los anchos de las nervaduras que van en los ejes de columna, y fue todo lo que hizo, ¿no? ¿Alguna pregunta? De estos que hemos platicado, de los sistemas. Entonces tenemos dos tipos de losas reticulares, la perimetral, mente apoyada, es esta es la que vamos a trabajar, y la losa, la plana, la que no lleva traves. ¿Sí? Hay mucho edificio construido con este sistema. Cuando ocurren los sismos, yo lo primero que veo en estos sistemas, veo si no hay fisuras aquí, porque sufre de problemas de penetración estos sistemas. Si no hay fisura aquí, no hay problema. Pero con el sismo del 2017, ahí en la Ciudad de México, en Tlalpan, dictaminamos uno que tenía problemas de penetración así, y se demolió un edificio de bachilleres, pues como unos 3 cuerpos, eran más o menos como unos 6,000 metros cuadrados, que tuvo que demoler, porque tenía el problema de penetración. En todo su perímetro había penetración. Sí, entonces lo primero que se observa en estos sistemas cuando hay un sismo, lo primero que se revisa, pues el perímetro del capitel. Si no hay penetración, pues el sistema puede seguir funcionando. Pero si empieza a haber fisuras o desfasamiento, hay veces que son tan grandes las grietas. Yo he encontrado edificios que entre la retícula y el capitel hay diferencias hasta de 10 centímetros. ¿Sí? Hay edificios que hay bordos arriba en el piso, se ven los bordos del capitel. Edificios que fallaron, ¿no? Y que de alguna manera se reforzaron, pero quedaron ahí esos bordos. Muchos edificios viejos en la Ciudad de México con este sistema, ahí están, pero están reforzados. ¿De acuerdo? Nada más para que se enteren un poquito del defecto del sistema, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, enterados de los sistemas que hay para hacer pisos en edificios, para hacer sistemas de piso, vamos nosotros a ver el sistema de losa maciza con trabajo en una dirección, que es el más sencillito de diseñar. ¿Alguna pregunta?
No. Bueno, No. órale. Entonces vamos a empezar como losas macizas con trabajo en una dirección. Entonces ya sabemos que la losa con trabajo en una dirección, pues tiene una relación largo-ancho menor igual a 0.5. Son losas alargadas, ¿no? Donde su lado corto es menor que la mitad de largo, ¿no? Puedo tener un edificio así. Donde yo pudiera tener aquí unos 350. Y aquí 8 metros, ¿no? Sí, entonces esta es una losa que tiene trabajo en una dirección, porque si yo hago el claro corto entre el claro largo, 350 entre 8, me da lo siguiente. 0.44 menor a 0.5. Entonces, losa con trabajo en una dirección. Lo que quiere decir que solamente va a trabajar en el sentido corto. Todo el acero que se ponga es importante que se coloque en el sentido corto, así como estoy dibujando yo la franja. Y vamos a analizar franjas de 1 metro de ancho. Y las vamos a analizar como traves. ¿De acuerdo? Entonces, así de fácil va a ser modelar una losa como si fuera una trave. ¿Cuántos apoyos tiene? 3. 1, 2, 3. ¿Qué claro tienen estos? Hay entre apoyos, pues 350, ¿no? ¿Cuál es la sección de esta losa, de esta trave? Pues tiene una sección de 1 metro por el espesor que dé por H, ¿no? Esa es la dimensión de la trave. Y aquí pues va a tener la carga que esté actuando en el piso. Entonces, este es el modelo para la losa. Para diseñar la losa, para analizar y diseñar la losa. ¿Sí? Déjenme ir al baño y ahorita platicamos. Piénsenle. A ver, muchachos, entonces, el trabajo de la losa en esta dirección, no existe trabajo. Porque los esfuerzos son muy pequeñitos. ¿De acuerdo? Todo se lo lleva el claro corto. Y lo poco que pueda haber de trabajo se desprecia.
y se concentra todo en una sola dirección. Entonces se analizan anchos unitarios se analizan franjas unitarias de 1 metro y con los esfuerzos que te da ese análisis se arma toda la losa. Se analizan franjas unitarias y con esa se arma la losa. ¿De acuerdo? Ese es el criterio que vamos a seguir para cuando tenemos losas con trabajo en una sola dirección. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues con esto, con esta relación. Debe de ser menor a 0.5. Cuando la relación es menor a 0.5, yo puedo trabajar la losa como si fuera una viga. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el modelo. Esta, pues lo que hacemos el análisis de carga y ponemos la carga muerta y la carga viva aquí, ¿no? Carga viva y carga muerta. ¿De acuerdo? El ancho va a ser de 1 metro por el peralte que tenga la losa. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo puedo tener, por ejemplo, aquí una cisterna, una tapa de una cisterna, que tenga aquí $2.80 y que aquí tenga 6 metros. Entonces, tapa o losa base de cisterna. Con trabajo en una dirección. ¿Y qué quiere decir? Que voy a analizar una franja de 1 metro y con eso voy a analizar mi. Quiere decir que voy a hacer esto. Tengo mis muros, tengo mi tapa, ¿sí? Como esto tiene continuidad, puedo modelar así. Y esta tendrá un claro de 2.80. Y voy a analizar una trave que tiene 1 metro de ancho por un espesor X. ¿Vale? Ese sería como el modelo para la losa tapa. Este es muro y muro de concreto. Viene la carga de servicio, ¿no? Carga muerta más carga viva. Y con eso diseñando esta trave, el acero que me salga, con eso armo la losa. ¿De acuerdo? Esa es la losa tapa. Ahora la losa base
La base de la cisterna sería así. Aquí está en contacto con el suelo. Entonces mi modelo para esta X sería así también. Pero las cargas serían para arriba, ¿no? Esa es la única diferencia. Que la carga la tiene invertida en la losa base. Y también mi ancho unitario sería de 1 metro. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. En caso de que no se cumpla lo de que sea mayor a 0.5, ¿qué pasa? Pues no se puede analizar como losa con trabajo en una dirección. Vamos a ver el otro sistema nosotros. ¿Sí? Cuando no trabaja en una dirección, vamos a usar otro método. ¿De acuerdo? Ahorita estamos enfocados a losa. Estamos suponiendo que todas son losas con trabajo en una dirección. Pues preguntas, muchachos, antes de empezar ejemplos, ¿alguna duda que quede en este tipo de losas que trabajan en una dirección y que vamos nosotros a diseñar como si fueran unas vigas, como las que ya vimos, con los métodos que ya vimos, despreciando el trabajo que pueda tener en la dirección perpendicular, ¿no? ¿Cómo vamos a armar entonces el otro sentido? ¿Cómo se va a armar este sentido si yo estoy diciendo que en el otro sentido, en el largo, no hay trabajo? ¿Cómo lo voy a armar? ¿Cómo se arma el sentido largo? No me lo están preguntando. ¿Cómo se arma? Entonces vamos a armar por mínimo por flexión o por temperatura, ¿no? ¿Cuál sería el mínimo por flexión? Lagunas López Víctor. Lagunas López Víctor. Aquí estoy, profe. ¿Cuál sería el mínimo por flexión? Pues primero tendríamos que sacar el máximo, ¿no? No. ¿Cuál es el mínimo por flexión? No sé. ¿Cuál es el acero mínimo por flexión? Colín Guzmán, ¿cuál es el mínimo por flexión? Ayer diseñaron traves, muchachos. ¿Cuál es el mínimo por ¿Yo flexión? puedo participar? A ver, permíteme, Colín Guzmán, ¿no? Aquí estoy. A ver, participa tu mujer. Es 0.7 por la raíz de lo que tengamos de FY entre 4200. Sí, 0.7 raíz cuadrada de F' entre Fy, ¿no? Ese es el porcentaje mínimo. ¿Cómo te llamas tú? Herrera.
Herrera Sánchez. Sí. Bueno, entonces ese sería el mínimo que podíamos poner en la dirección perpendicular. ¿De acuerdo? O podemos trabajar el mínimo por temperatura. El mínimo por temperatura se los voy a dar ahorita. ¿Sí? Esto lo vamos a usar mucho en elementos altos. Este viene en sus normas. Lo checa, por favor, en las normas de concreto.
Entonces, ese es el acero por temperatura. Es que hay que cuidar siempre que no tengamos menos de esa cantidad de cualquier elemento ancho. ¿De acuerdo? Esta expresión da área de acero por cada centímetro. Si lo multiplicamos por 100, pues nos va a dar por 1 metro de ancho, ¿no? Esta la podemos multiplicar por 100 centímetros. Un metro de ancho. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, si tenemos una losa, aplicación, ejemplo, de acero por temperatura. Si tengo un firme de 12 centímetros de espesor, ¿cuál es el acero por temperatura? En un firme de una nave industrial, por ejemplo, con grandes extensiones, quiero saber el acero por temperatura. Está protegido, ¿sí? Entonces, AS es igual a 100 por 660 por el espesor, que son 12, entre, yo le quiero poner malla, con FY 5000. Los 5000 por 12 más 100, ¿no? ¿Sí? 12 el espesor más 100. Factor de incremento está protegido, es 1, entonces no le afecta, ¿no? Entonces aquí si quieren le ponen por 1. Y eso me da me da 1.41 1.41 centímetros cuadrados por cada metro. ¿Qué malla le pongo entonces? A ver, dígame. ¿Qué malla? Por ahí vimos algo de mallas, ¿no? Al principio. ¿Qué malla le pongo al firme? La malla 6 por 6, 6, tiene un área de acero de 1.28. La malla 6 por 6, 4, tiene un área de acero de 1.69. Pues, ¿cuál pongo? A ver, Luna Trejo. Sí. Dime qué malla pongo.
La segunda. La segunda. Sí. No. ¿Por qué no puedo poner la primera? ¿Eh? Sí, porque yo requiero 1.41 y contra 1.28 la puedo complementar, ¿no? Le puedo poner una varilla. ¿Cuánto me hace falta? .13 centímetros cuadrados. Es lo que me hace falta. Déjeme cambiar la pila de mi. Ajá, entonces tengo .13 de diferencia. Si yo quisiera complementar esa malla con varilla de 5 de 16, su área de acero es .49. Quiero saber a qué distancia colocaría yo la varilla para que me dé exactamente el 1.28, el 1.41 que yo requiero. Entonces, la varilla tiene un FY de 4.200 kilos y la malla tiene un FY de 5.000. Entonces yo tendría que transformar el área de que me falta esta área de .13, pero la tengo que hacer equivalente a varilla, ¿no? Equivalente a 4.200. ¿Sí? Entonces lo que hago, multiplico por 5.000 entre 4.200, ¿no? 5.000 entre 4.200 me da 1.19 por .13 me da .16, .15. Eso es lo que necesito, equivalente a varilla, equivalente a FY 4.200. ¿De acuerdo? No les escucho nada. Déjenme cambiar la pila de mi aparato. Entonces, ese sería lo que yo necesito. ¿A qué distancia debo colocar la varilla 5.16? Entonces, la separación en varilla de 5.16 es igual al área de acero que
que yo requiero entonces esta es el área que yo requiero, punto 1555. Y este es el área de la varilla. Entonces, yo voy a poner varilla de 516. Que tiene un área de punto 49. Entonces, por punto 49. Entre el área que yo requiero, y eso me da 49 entre punto 15.5, me dice que la debo poner a 316 centímetros, 3.16 metros. Es muchísimo, ¿no? Entonces prácticamente puedo dejar la varilla de la malla 6.6. Entonces, usar malla 6 por 6, 6, 6. ¿De acuerdo? Déjenme cambiar la pila a mi aparato porque no les escucho nada. Se le acabó la pila. Entonces, para el caso del firme, podríamos poner la varilla. Si el firme es muy extenso, que fuera mucha superficie, pues podríamos poner la varilla cada 3 metros, ¿no? 3.15. Y estaríamos justo con lo que necesitamos colocar. En caso de losas, donde los tableros son más cortos, si tenemos los apoyos, por ejemplo, a 3 metros, si hay tableros de 3 metros, pues ya no vale la pena colocarle la varilla, ¿no? Porque caerían en los apoyos. Lo dejaríamos entonces con la pura malla 6.6, 6.6, si fuera una losa. ¿De acuerdo? Entonces es la aplicación del acero por temperatura. Así lo vamos a trabajar. Llámese firme, llámese losa, llámese trabe, llámese muro de concreto. Vamos a verificar el acero por temperatura con esta expresión. ¿De acuerdo? Con esta. Sí. ¿Hay alguna duda de su nomenclatura, su aplicación? Recuerdo que X1 es el espesor del elemento. Y si es muro, pues este sería su espesor, ¿no? Si es losa, la aplicación que nosotros ahorita vimos. Entonces los anchos siempre son unitarios. Y si es trave y queremos verificar el acero por temperatura en el peralte de la trave, ¿cuál es? Este es B. La T que vamos a usar es esta. ¿Sí? Entonces T es igual a X1 y es el espesor del elemento.
¿Alguna duda en la nomenclatura de la expresión? La única variable que interviene ahí pues es X1, ¿no? Y es el espesor del elemento. ¿Dijiste? El FY pues es el FY del acero que estemos usando. Si es malla 5000, si es varilla 4200, puede haber varilla también de 6000, depende del acero que estemos utilizando. ¿Hay alguna duda? ¿Ya podrán hacer ejemplos con esos? Yo en el examen les voy a decir, tengo un firme que tiene, de una nave industrial que tiene 15 centímetros de espesor y tiene dimensiones de 40 metros por 100. Quiero que me digan qué tipo de acero le voy a colocar a ese firme y a cada cuánto voy a hacer las juntas de expansión y de contracción. Esa va a ser la pregunta que yo voy a hacer en el examen. Y ustedes me tienen que contestar. ¿De acuerdo? Entonces, una fuente de expansión la voy a encontrar ¿en dónde? Pues en donde se evita el movimiento del concreto, ¿no? Como en el caso de dados, de columnas o de muros. Ahí donde se enfrenta el piso contra el elemento vertical, ahí necesita una junta de expansión para que el firme se expanda. Y ahí uso la junta de expansión y relleno, dejo un espacio y lo relleno de material elástico. ¿Sí? Pero luego están las juntas de contracción. Estas son de expansión. Juntas de expansión se hacen en los elementos se hacen en todos aquellos elementos donde no se permite el movimiento del firme. ¿Sí? Y pues aproximadamente 20 milímetros. Se deben dejar 20 milímetros entre ese elemento y el firme. Se conocen cuando es el dado, y el firme, se conocen estos como diamantes. Sí, si ustedes los observan en todos los pisos de los estacionamientos, centros comerciales, pues hay un diamante, ¿sí? Que rodea la columna. ¿Qué cosa es el diamante? Es una junta de expansión. ¿Sí? Cuando es el muro de concreto, pues simplemente se hace recto. Y se hace en forma de, damos la columna aquí, y lo que hacemos es esto.
Y aquí se manejan las juntas, ¿no? Sí. Y aquí está el lado. Esto se conoce como diamante. ¿De acuerdo? ¿Para qué se hace? Pues para permitir el movimiento del firme. Y que no se genere agrietamiento, ¿no? Bueno, yo creo que ahí lo vamos a dejar. La próxima clase le seguimos. Platicamos un poquito de las juntas de expansión. Y ya, le paramos ahí y nos regresamos a las losas con trabajo en una dirección. ¿De acuerdo? Sí. En general, Está bien. ¿el trabajo de los 20 milímetros? Es que no lo entiendo. 20 milímetros es para 2 centímetros para que pueda moverse. Ajá, no, sí, pero en abajo dice no entiendo qué dice. ¿En dónde? Pues ¿Abajo? abajo. Abajo dice columna o dado. ¿Esta? Ajá, sí, es que no se entendía. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, entonces ahí le paramos, muchachos. Y pónganse buzos, la próxima clase continuamos. Sí, gracias. Gracias, Inge. Gracias.